Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvia. Mi nombre es Linda. Yo soy Cristian. Bienvenidos una vez más a Voces Unidas en Fe. Así es, este es Voces Unidas en Fe, el podcast dedicado a unir las voces de fe de Chicago. Estamos aquí para llevar conversaciones sobre enseñanza sólida a los maravillosos oídos de los creyentes y no creyentes del Medio Oeste. Nuestro podcast es para todos y también creemos que en este tiempo que estamos viviendo necesitamos desesperadamente del cuidado de Dios y de Jesús. Bienvenidos a nuestra nueva temporada del podcast Voces Unidas en Fe. Pidiéndole a Dios que todos estén bien y por si no lo saben, los hemos extrañado muchísimo. Y echamos de menos este tiempo que pasamos juntos hablando de Dios y su palabra. Bienvenidos a la temporada número 3. Soy su presentadora Silvia y los invito a dar la bienvenida a mis increíbles copresentadores Linda y Cristian. ¿Cómo han estado mis queridos compañeros? Muy bien, por gracia de Dios, pero estamos felices de estar de nuevo aquí con ustedes. Yo he estado muy bien, hermana Linda, hermana Silvia. Gloria a Dios, todo contento aquí, no hay ningún reclamo, pero yo también estoy muy bendecido y muy contento de estar aquí con ustedes en el estudio, aquí con la hermana Linda y Silvia y el hermano Gustavo. Me encanta escucharlo. Estoy segura de que todos están ansiosos por saber ¿de qué hablaremos hoy? Pues el tema de hoy es ¿cómo puedo confiar en la Biblia? En realidad, la confianza no es algo que se gane fácilmente. Así que si confías en alguien, he escuchado por ahí que 9 de cada 10 veces significa que realmente lo conoces. No nos acercaremos a un desconocido para contarle nuestros secretos más íntimos, ¿cierto? Toda la razón, Linda. Esto nos lleva de nuevo al tema de hoy. ¿Cómo puedo confiar en la Biblia? Pues la verdad no podemos confiar como un desconocido, como usted dice. Pero vamos a ver, Cristian, ¿puede ayudarnos explicándonos un poco los antecedentes de la Biblia? Por supuesto que sí, hermana Silvia. La Biblia es una colección de libros, 66 libros para ser exacto. La palabra Biblia es del lenguaje latino y proviene del griego biblión, papel pergamino, que también es la palabra común para referirse a un libro como parte de una obra más grande. Y varias personas registraron las palabras a lo largo de miles de años. Entonces, ¿quiere decir esto que estas personas son los verdaderos autores de la Biblia? Amén. Pregunta clave del tema, compañero. En 2 de Timoteo 3:17, el Señor nos informa que toda la escritura es inspirada por Dios. Y la carta al 2 de Pedro 1:20-21 lee que la profecía no vino de la voluntad humana, sino que los profetas hablaron por medio del Espíritu Santo de Dios y los escritores fueron simplemente instrumentos. Los profetas ni siquiera entendían lo que estaban escribiendo en el momento de registrarlo. Amén. En realidad es impresionante. Cuando lo piensas, Dios es el autor de la Biblia. ¿Cómo sabemos que Dios es espíritu? Nos hace preguntar verdaderamente, ¿no? ¿Cuál es el estilo de comunicación de Dios? Creo que la gente debe de saber. ¿No es así, hermana Silvia? Cristian, creo que es algo que todos deben saber. ¿Cómo es que Dios prefiere hablar o comunicarse con su pueblo? Así es, sí. Pero busquemos la respuesta en la Biblia. Amén, amén. Hay 2 pasajes que me vienen a la mente de inmediato y que dejan muy claro cómo se comunica Dios con su pueblo. Y eso es Amós 3:7. Porque el Señor Dios no hace nada sin revelar su plan a sus siervos los profetas. Así que Dios reveló su plan profético a través de los profetas. Sí. También Números 23:19. A su debido tiempo, Dios cumple lo que prometió. Él no es mentiroso y no cambia de opinión después de hacer una promesa.
Para todos mis superfans de la música, Dios es el autor y decide el contenido, y los profetas son utilizados como instrumentos para registrarlo por escrito y compartirlo con la gente. Ese es un muy buen ejemplo. Dios comparte sus planes a través de sus profetas. Y lo hermoso es que podemos confiar en lo que está escrito porque Él nunca se retracta de sus promesas. Así es, sí. Cristian, estoy segura de que puedes compartir algunos ejemplos de cuando Dios cumplió sus promesas en el pasado. Por supuesto que sí, hermana Silvia. Vamos a ver unos ejemplos. Sí, hay ejemplos de promesas que Dios cumplió en el pasado. Mateo capítulo 1, versículo 21 al 22, Dios prometió un Salvador y esto se profetizó en Isaías. Entonces envió a Jesús. Las profecías del Antiguo Testamento todos señalaban a Jesús. Los israelitas tenían la Biblia y la estudiaban, como nos dice en Hechos capítulo 13, versículo 27 y en Juan capítulo 5, versículo 39. Pero estar familiarizado con algo no es lo mismo que comprenderlo. Por eso no reconocieron al Mesías y que Dios había cumplido sus promesas a través de Jesús. Salmos capítulo 2, versículos 6 a 7. Hay un tú aquí. Tú eres mi hijo. Este versículo se refiere a Jesús, como explicó Hechos capítulo 13, versículo 32 y 33. Y les quiero sugerir, tomen un momento y léanlo, porque es muy interesante. Hermana Linda. Estamos de acuerdo, Cristian. Ese pasaje me encanta y me gustaría realmente que nuestros oyentes pudieran tomar el tiempo para leerlo y analizarlo. Pues Dios cumplió sus promesas. El problema fue que su pueblo no lo entendió. Por eso no tuvo fe. Creo que todos estamos de acuerdo en que no queremos que eso nos suceda a nosotros. Como creyentes, realmente queremos comprender a Dios y su corazón y su plan para nosotros. Y también queremos tener una fe completa en el día de su venida. Queremos confiar en que Dios hará lo que Él ha prometido. Así es, Linda. Definitivamente tenemos que confiar en lo que Él dice 100%. Y es muy clara la advertencia. Linda, ¿qué has aprendido tú al estudiar la Biblia que nos pueda ayudar a comprender cómo tener fe incluso en tiempos oscuros o cuando nos enfrentamos a desafíos? Sí, mi querida Silvia, cuando se trata de hablar de fe, debemos tener fe de acuerdo con las promesas de Dios, porque nosotros no pensamos de la misma manera que Dios, como nos dice en Isaías 55, 8 al 9. Echemos también un vistazo a Mateo 16, 21 al 23. Jesús explica a los discípulos que deben sufrir muchas cosas y finalmente ser asesinados. La respuesta de Pedro a esto es: «Oh, nunca, Señor, esto nunca te sucederá». Jesús respondió: «Apártate de mí, Satanás». Sin contexto, esto es muy fácil de malinterpretar y de hecho parece muy duro, pero simplemente no quería que su amigo muriera. Pero estaba profetizado lo que estaba prometido en Isaías 53 del 1 al 5, que estas cosas sucederían. Aunque lo que tuvo que sufrir fue horrible, creo que todos estamos de acuerdo cuando digo que estamos muy agradecidos de que Jesús muriera por nuestros pecados. Amén. Y por favor, no se confíen de lo que yo estoy diciendo. Vayamos a checar las escrituras. Amén, sí. Como nos dice en Hechos capítulos 17, versículo 11. Siempre confirmar como los bereanos. Así como nos dicen Hechos. Así que solo cuando nuestra fe y nuestro entendimiento se basan en las promesas de Dios, podemos ser inquebrantables, indestructibles, como un edificio con cimientos sólidos. ¿No se acuerdan del cuento de los 3 cochinitos? 3 cochinitos. Yeah. Sí, claro que nos acordamos de los 3 cochinitos. Es así, Cristian, ¿cómo podemos ver por qué razón se puede confiar en la Biblia?
tengamos una fe arraigada en las promesas de Dios para no fallar en nuestra fe. Amén. Quizá nuestro ingeniero de estudio Gustavo pueda ayudarnos a concluir este tema de hoy. Amén, amén. Gracias al equipo. Ahora sabemos que el autor de la Biblia, de los 66 libros, es Dios mismo, por cierto. Y en estos libros, Dios comparte con nosotros sus esperanzas, su corazón. Y, lo más importante, sus planes, sus promesas. Como Dios es espíritu y nosotros somos carne, se comunica con nosotros compartiendo sus planes. Amén. ¿Quién aquí tiene conversaciones con un fantasma o un espíritu, verdad? Entonces no es así, ¿verdad? Por eso Dios nos ha dejado el verbo. Es su misericordia para que tengamos una conexión de entender. Como nos dice Juan 4:24, lo alabamos en espíritu y verdad. Ese es el tipo de alabanza que Él busca, nos dice Jesús en Juan 4. Mucha gente puede preguntarse, ¿qué pasó con libros que están afuera? No están en los 66 libros, como el libro de Tomás, o también esos pergaminos que se encontraron en el Mar Muerto. Pueden pensarlo así: Dios inspira con palabra, tiene que conectarse esa profecía al cumplimiento. Algo que no se cumpla no es de Dios. Es la implicación de Deuteronomio del 17 al 22. Si la hermana Linda lo puede leer para nosotros, por favor. Amén. Y me dijo el Señor, está bien lo que dicen ellos, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no haya mandado a decir, morirá. Lo mismo sucederá al profeta que hable en nombre de otros dioses. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en el nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción. No le temas. Amén. Muchas gracias por leerlo, lo leyó muy bien. Podemos ver aquí que si Dios no cumple esa palabra que ese profeta ha dicho, entonces esa palabra no fue de Dios. Tenemos que examinar esos libros. ¿Cuál espíritu inspiró esos libros que no están en los 66 libros de la Biblia? Para reconocer esto, les invitamos al curso bíblico que tenemos en 9 meses, muy pronto con el favor de Dios. Y así podemos ver especialmente el nivel intermedio que nos habla de cómo Dios obra en cada era. Cuando yo tomé este curso y entendí la lógica de la Biblia, cómo Dios obra en cada era, pude entender por qué ciertos libros no son verdaderamente del Espíritu de Dios. Como Dios es Espíritu y nosotros somos carne, Él se comunica con nosotros compartiendo sus planes a través de su verbo. Como hemos visto, ¿cuáles son estos planes maravillosos que Dios quiere que nosotros conozcamos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son sus promesas que le da a su pueblo? En otras palabras, también diciendo profecías. Amén. Una de las cosas hermosas de la Biblia es que contiene registros de todas las maravillosas promesas que Dios ha hecho y también ha cumplido. Podemos ver un ejemplo en el Antiguo Testamento, en Génesis. Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo, un heredero, y 25 años después de muchas dificultades con él y su esposa, Dios lo bendijo con su hijo Isaac. También podemos ver la aparición de Jesús, que es el Salvador prometido, profetizado en el Antiguo Testamento, y el Salvador vino en el Nuevo Testamento. Esto fue profetizado cientos de años antes, en el Antiguo Testamento. Así que nuestros oyentes queridos, podemos confiar en la Biblia 100%. Dios promete y Él cumple. Entonces tenemos que también pensar qué hay de esas promesas para nosotros hoy, que tienen que ver con nosotros.
Tenemos que comprender realmente no nada más que podemos confiar en la Biblia, pero también el segundo paso. El segundo paso es que una vez que comprendemos que podemos confiar en la Biblia, debemos ser fieles a esta misma Biblia y demostrarlo con nuestra vida de fe. La fe, en última instancia, no está en la obra o el legado de nuestra vida terrenal. Es para conservar nuestra vida y no perderla, como dice Jesús en Juan 12, versículo 25. ¿Qué nos lleva a nuestra situación hoy? ¿Quiénes somos nosotros en la Biblia? Tenemos que preguntar, ¿quién soy yo en la Biblia? Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Gustavo. Tenemos promesas que Dios y Jesús nos hicieron sobre nuestros tiempos en los evangelios y especialmente en Apocalipsis. Promesas que aún no se han cumplido. No podemos repetir los mismos errores que cometió el pueblo de Dios hace 2000 años en la primera venida. Ellos tenían la Biblia, estaban familiarizados con ella, pero no la entendían. ¿Crees que Dios estaría contento con Israel en aquella época? ¿Estará contento con nosotros si no reconocemos o no entendemos su obra hoy en día, querido Cristian? Nuestro objetivo, al igual que en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25, no es ser insensatos y contra las instrucciones, sino creyentes sabios, entendiendo su voluntad. Comprender correctamente las Escrituras para poder confiar de todo corazón en la Biblia cuando se trata de Dios y su plan. Y esto incluye especialmente cuando no es de acuerdo a nuestras propias expectativas. Hermano Gustavo. Muchas gracias, hermano Cristian. Dios es el autor de la Biblia, podemos confirmar. Podemos tener confianza que Dios es el autor de la Biblia y la Biblia es la forma en que se comunica con su pueblo. Bien claro. Entonces, a lo largo de esta historia bíblica podemos ver una y otra vez cómo Dios promete cosas y las cumple. Sin embargo, si esta promesa tarda más de 2000 años en cumplirse, podemos tener fe. Es posible que el cumplimiento no sea tal y como lo esperamos, pero por eso es tan importante que estudiemos y comprendamos correctamente la palabra de Dios, sus promesas. Amén. Muchas gracias, Gustavo, por haber compartido esta conclusión de este episodio. Pero no terminemos aquí la conversación. Queremos saber sus opiniones, sus comentarios, sus pensamientos. E incluso, si simplemente disfrutaron de este episodio, dejen un comentario sobre cuánto confías en la Biblia. Y no los juzgaremos, se lo prometemos. ¿Qué tanto usted verdaderamente confía en la Biblia? ¿No es así, Cristian? Sí, amén. Muchas gracias por sintonizarnos. Esperamos que puedan volver a escucharnos. Y por favor, síganos en Facebook, Instagram y escucha nuestros episodios por Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Buzzsprout. Y por favor, disfruten del contenido extra en nuestra página de YouTube. Y también compartan con otros creyentes. Y muchas gracias. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Salmo 45. De mi corazón brota un hermoso poema, mientras recito mis versos ante el Rey. Mi lengua es como pluma de hábil escritor. Tus labios son fuentes de hermosas palabras. Tú eres el más apuesto de los hombres, ya que Dios te ha bendecido
para siempre.